veces lastimadas, salpicadas por la cultura moderna, y queremos que la Biblia nos diga cómo usar el teléfono celular, si es bueno usar San Google o si no es bueno. Y así quererlo aplicar con puntos y comas a toda la realidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitarnos esas ideas que no corresponden, que no son parte de lo que es la Biblia. Así, ¿quién es el que sabe? ¿Qué significa la palabra Biblia? Es un conjunto de libros. No digo que los que sabemos, no digo. Los que saben que no responden. Está preguntando, no estoy diciendo eso yo. Es, te la regreso con una pregunta. Es el libro de los libros. Libro de libros. Es una pequeña biblioteca. Eso significa la palabra Biblia. Biblia significa libros. Eso significa, y muchos libros. Ya la semana pasada veíamos que son 73. Muy bien, 46 y 26. muy bien. Y eso solo de las Biblias Católicas. que son las primeras, que somos los que tradujimos la Biblia, que somos los que la juntamos, los que propusimos los libros que eran. Ni siquiera el pueblo de Israel tenía organizada la Biblia. O sea, ni siquiera el pueblo de Israel. Pero bueno, ¿qué no es la Biblia? No es un libro de ciencias naturales. Van a entrar en crisis con esto que voy a decir, ¿no? Pero igual se tiene que decir. ¿Cuántos días tardó el Señor, según el relato del Génesis, en hacer toda la creación? 6. El séptimo fue día libre. Entonces, ¿cuántos millones de años tiene la Tierra? Nada más el ser humano, ¿cuántos miles de años tiene? No lo sabemos. Es una cantidad. Luego los arqueólogos son bien divertidos. Entre 50 millones de años o 5,000 millones de años. O sea, el punto es, y esto ya lo habíamos visto en la clase, el encuentro anterior y también el año pasado en el otro curso que vimos. La Biblia se escribió cuando los seres humanos fueron capaces de escribir. En concreto, cuando el pueblo de Israel fue capaz de escribir, porque hay pueblos que no tenían escritura aún. Hace 500 años había muchos pueblos que no tenían escritura. Entonces no van a poder escribir si no están ahí, si no saben escribir. Entonces este apartado, tengo un hermano que quedó invidente. Y cuando llega alguien le dice, qué bien te ves. O sea, maestro, por cierto. Él tiene bien superado, entonces. No lo podrá tener superado, pero eso es divertido. Sí, es divertido. O sea, a todos les dice, qué bien se ven, qué bien están. Ya nos vemos. Sí, ahí nos vemos y no te he visto últimamente y bromas así. Entonces, Es sarcástico. es de familia, no puede ser de otra manera. El punto es, cuando nosotros tenemos a alguien en esa situación, pues obvio, sus capacidades diferentes no le permiten hacer algunas cosas. Ya no maneja, por ejemplo. Entonces, igual al ser humano, hasta que tuvo la capacidad de escribir, pero no solamente de escribir, sino de organizar las ideas. O sea, porque a veces pensamos que es nada más, no sé si se han calado a que lo sienten escribir, escríbeme 10 hojas. Escríbeme 100 hojas, escríbeme 20 hojas. Cuando le dicen a uno eso, se queda uno, ¿y qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? ¿Y cómo voy a empezar? ¿Y de qué voy a hablar? Entonces, la Biblia no es un texto de ciencias naturales. No vamos a encontrar ahí las teorías de la evolución, ni las teorías del Big Bang, ni vamos a encontrar lo más avanzado de la ciencia, de la biología, de la genética. Nada de eso vamos a encontrar. No es un libro de ciencias naturales. El hecho de que el Génesis diga que todo fue creado en 6 días, 7 días, tiene como 4 o 5 finalidades. Primero, la finalidad de decirnos quién creó todo.
que hay alguien por encima, que hay un organizador. Llegó una muchacha, una niña de 16, 17 años, está en la preparatoria, a decirme que ella estaba pensando muy seriamente hacerse atea. Y llegó su papá y su mamá y casi me endosaron el cheque y ahí se la dejamos. Ahí peleé con ella. Entonces le pregunté yo a ella qué opinaba acerca de todo lo que está en el mundo, que si había algo que le sorprendiera de lo que existía. Y me salió la chamaca con el principio de la causalidad. ¿Qué significa esto? Que para todo lo que existe hay una razón. O sea que hay un antes y un después. Ese principio de causalidad es formidable. Es uno de los principios filosóficos más importantes que existen. Aún reflejado en leyes de la física, de la química, otras tantas, ¿no? El punto es que entramos a discusión y le decía yo, ¿sabes quién fue uno de los grandes defensores de ese principio de causalidad en el mundo occidental moderno? Un tal Santo Tomás de Aquino. Un tal Santo Tomás de Aquino. Y él, entre sus 5 causas para probar la existencia de Dios, la más importante era esa: el orden y la belleza de lo creado. El orden y la belleza de lo creado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Génesis? La enseñanza que está dando es decirnos, o sea, todo lo que existe por voluntad de Dios. Y le podemos poner muchos nombres. Así, Padre, ¿cómo le decían el pueblo de Israel a Dios? Adonai, que significa el Señor, porque no podían pronunciar su nombre, ¿no? Entonces, no le decían Dios. En español le decimos Dios. O sea, en español le decimos Dios porque es la palabra que nos enseñaron en latín, porque es la palabra que viene ahora sí del griego, teos, y podemos decir, bueno, lo que nos dice el Génesis, primero, que la creación es obra de Dios. Segunda cosa que nos enseña el Génesis, que estamos en relación con Dios. Dios creó todo, pero también creó al ser humano. Estuve viendo algunos documentales de cómo llegó el hombre a ser, o el ser humano a ser el ser humano, ¿no? Ahorita ya decir el hombre cómo llegó a ser hombre es un peligro porque empiezan las ideologías de género y todo ese tipo de cosas. No me importa. El punto. Hablaba de todos los saltos que tuvo que haber, de la convivencia de las distintas razas de omnívoros, se me fue el nombre, de simios que existían. ¿Omnívoros? No. Homínidos. Gracias, maestro. Ya a estas horas tengo muchos problemas, además no puedo dormir siesta, no ando al 100, es decir, bueno, pues es otra historia. Segunda cosa que nos enseña, estamos en relación con Dios. Tercera cosa que nos enseña, si no estamos con Dios nos va mal. O sea, pasan cosas difíciles. Cuarta cosa que nos enseña el Génesis, en cuanto está la creación, está el ser humano unido a Dios, está la realidad del pecado, está la realidad también del descanso y la necesidad de descansar. O sea, hace más de 3000 años hubo alguien inspirado por Dios que puso a Dios a descansar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo el pueblo descansara un día. O sea, para que todos tuvieran un día de descanso. Entonces, es algo muy social. La realidad, vamos a ver más adelante que la Biblia no es, como se dice, nada más historia, sino que tiene un dinamismo, tiene un camino, tiene una visión, tiene un contexto, un horizonte, pero este punto de poner a descansar a Dios, ¿ocupará a Dios descansar?
Si se toma el descanso, o sea, nos enseña que hasta Dios quiere el descanso, porque Él lo toma. Esto es para todos los que tienen impulsos megalomaníacos y quieren trabajar 8 días a la semana. ¿Se puede trabajar 8 días a la semana? No, ¿Por qué? porque nomás tiene 7. Porque nada más tiene 7. 1000 puntos. La última cosa que nos enseña, hay más cosas, yo estoy escogiendo esas 5 nada más del libro de Génesis. No es un libro de ciencias naturales, pero tiene visiones. Al decir visiones, tiene intuiciones de cómo funciona la naturaleza, cómo debe de funcionar mejor la naturaleza. No sé si esto, no sé si les pasa a ustedes. A mí me pasa seguido cuando quiero hacer trabajos de los que no sé hacer, que son muchos. Por simplemente lo de darles comida a los perros, lo de darles comida, lo de ponerles el desparasitante. O sea, parece de lo más fácil y sencillo que se pueda imaginar. Yo nunca lo había tenido que hacer, es primera vez que lo tengo que hacer. Porque me dolió el codo llevar a los 9 perritos para que se los hicieran en el veterinario. Es la verdad. O sea, no es lo mismo que me cobren por cada uno a que me vendan el frasquito. Y obvio, entran otras cosas, ¿no? Como que ocupe una báscula para empezar los perros y como que ocupe otros asuntos. Cómo distinguirlos, cómo saber cuál es cuál para no darle doble a uno y no darle al otro. Cosas como esas. Entonces, aún un trabajo como eso tiene un recorrido y uno se da cuenta a veces tiene uno la intuición, híjole, esto no se hace así. Esto no se hace así. O esto es bueno, no habría por qué decir que alguien más lo tenga que hacer. Yo me imagino a cualquier gente de rancho, no llevan a sus animales, a sus bestias al veterinario. No las llevan, básicamente hacen ellos el 99% y aquel que sale torcido es donde sí lo llevan. Aquel que viene chueco, aquel que viene con dificultades, aquel que viene con daño, aquel que da señales de que no sale y ya debería de haber salido. Entonces, sí, o sea, pero es nada más para ese pequeño porcentaje. Bueno, a mí me ayudó mucho esto que estoy haciendo con los cachorros, que nunca había hecho, porque digo, híjole, sí vale la pena pagarle al veterinario. Hace falta respetar su trabajo. Es que también comen. Sí, esa es una frase que yo repito, también comen. Pero bueno, a lo que voy. Hay intuiciones sobre la naturaleza en el Génesis, sí, pero es de acuerdo a la época donde se escribió. Aunque me pusieran aquí a un lado a Galileo y de este lado, no sé, a Newton, Sir Isaac Newton, o sea, si me lo pusieran, y del otro lado a Einstein, igual, aunque sean genios, responden únicamente a lo que alcanzaron a ver. O sea, cuando algunos de nosotros estábamos chicos, nos tocó ver las películas del santo y ver los relojes que les hacía uno así, Batman, o Blue Demon y cosas así, y pensamos que nunca iba a llegar ese tiempo. Pues ya llegó ese tiempo. Entonces, aún los creadores de esas series no se pudieron imaginar que esto iba a pasar. Tenían una intuición. Alguien tuvo la osadía de imaginárselo y ahorita es una realidad. Y alguien de ejecutar. Sí, o sea, y hay muchas, está el helicóptero, está el submarino, están otras cosas más que se imaginaron, pero en aquella época igual no hay por qué exigirle a la Sagrada Escritura que tenga el último grito de las ciencias naturales hoy. O sea, o que tuviera lo que hoy tenemos hace 3000 años, ¿no? Sí hay flashazos, sí hay algunas pinceladas históricas, sí. De hecho, el pueblo de Israel, la gran aportación que le ha hecho a la humanidad es precisamente el valorar la historia, y no nada más a nivel humano, mundano, sino para ellos la historia es el lugar donde hay que encontrarnos con Dios.
Para ellos la historia es el lugar donde hay que encontrarnos con Dios. Y no la historia enfadosa, aburrida, que a veces, pobrecitos, en las escuelas yo no sé cómo le hacen para escoger a los maestros de historia, pero rara vez escogen uno que le guste la historia. Rara vez. Yo tuve el placer y el privilegio de tener un maestro en la preparatoria que sí le gustaba la historia. Pedro, se me olvida la piel, profesor Pedro. Algún día me voy a acordar, ahorita no. Pero el punto es que él empezaba con las cuestiones históricas y parecía que estaba tejiendo con hilos de oro y de plata. O sea, como dirigiendo una orquesta, o sea, acababa bañado en sudor por todas partes a la hora de estar dando la clase. O sea, porque le botaba las venas por todas partes, o sea, estaba... No era un maestro aburrido, era prácticamente una puesta en escena de la historia. O sea, tenía esa capacidad de que uno se imaginara lo que estaba diciendo. Bueno, al menos a mí me encantaba cómo daba su clase, ¿no? Tuve muy buenos maestros, gracias a Dios. Espero algún día corresponder a lo que me enseñaron. No es un libro de historia, ni siquiera el Génesis. Así como el Éxodo no es un libro de historia, no. Es un libro de religión, es un libro de espiritualidad, es un libro que narra el caminar juntos del pueblo junto a Dios y de Dios junto al pueblo. ¿Es un ámbito histórico donde acontece eso? Sí, pero no es un libro de historia. Y otro puntito ahí cuando hablamos de que no es un libro de historia, para los que son muy conocedores, por ejemplo, si les hablo de la historia de una tal Betsabé, si les hablo de la historia de una tal Susana, tan peor que la Rosa de Guadalupe y que muchas de las novelas que hemos visto. Bueno, hizo los ojotes así como, ya saben mi opinión sobre la Rosa de Guadalupe y de las novelas. Entonces, al decir que están peor, más pesadas en contenido, dice, ay, ¿cómo va a ser el libro santo, un libro de tantos pecadores? Pues es la historia humana, es la vida, es la experiencia humana del pueblo de Dios. No es como, no nos están hablando de fantasías, al contrario, nos lo ponen todo muy real y grotesco a veces. La semana pasada, bueno, el domingo, las lecturas estaban muy divertidas. Voy a hacerle como mis alumnos del seminario. ¿De qué trató el Evangelio del domingo? ¿De qué trató el Evangelio del domingo? Del Padre, buen Padre. Padre. Del buen. El Evangelio de San Lucas hablaba sobre las parábolas de la misericordia. El buen pastor que deja las 99 y va en busca de la que se le perdió. La mujer que encuentra la moneda que se le perdió porque luego las esconden y nunca saben dónde dejan las cosas. Yo me hacía rico encontrando las cosas de mis hermanas y de mi mamá, en paz descanse. Me hacía rico. Y no se las escondía, aclarando. Pero usualmente las veía trabajando en algún lado. A mi hermana le llegué a sacar las llaves de su carro. Ya es súper estresada, a punto de hacer bajar fuego del cielo, del congelador, porque a ella le gustaba tomar agua fría. Pero la primera lectura de mí, esa es la parte más divertida. De que perdonar. Sí, Del perdón. sí, pero hablaba en términos de Dios. ¿Hablaba de Moisés, padre? Sí, en términos muy groseros. Se encendió la ira de Dios contra su pueblo y quería destruirlo. Y Moisés se interpuso. El bueno de ese relato es Moisés. O sea, ¿cómo que la ira de Dios se había encendido de tal manera que iba a desaparecer a su pueblo? O sea, esa manera de hablar del Antiguo Testamento.
Es decir, es la manera que nosotros entendemos pues la diferencia entre una visión de Dios demasiado humana que tiene el Antiguo Testamento. Así a veces pensamos, no, la imagen humana de Dios solamente está en el Nuevo Testamento de Jesús. También está en el Antiguo Testamento. La diferencia es que en el Antiguo Testamento no precisamente en las cosas buenas. La ira de Dios, el celo de Dios, los corajes, el descartar o el decir tú ya no vas a ser mi representante, rechazo, todo este tipo de cosas son muy humanas. Así Esa es es. una imagen muy arcaica de Dios y la Biblia nos la presenta, no la esconde. Hubo gente en un tiempo que pensaba eso y no lo está negando, no lo está escondiendo. Hay otras versiones, hay otras imágenes, hay otras interpretaciones. O sea, cuando pensamos, es que nada más tiene una interpretación. A ver, espérame. Cada libro, es más, en el Nuevo Testamento, perdón. En el libro del Génesis hay dos relatos diferentes de la creación. O sea, los autores de este libro, o sea, tienen un nivel genial, magistral, soberbio en el buen sentido de la palabra, de que ellos mismos ponen varias versiones. Sí, padre, ¿cómo que hay muchas versiones? Hay como 17. Así, padre, ¿cómo se atreve a decir eso? Yo hice la tesis en la Universidad Gregoriana sobre la resurrección. Y leía a un autor que sí sabía sobre eso. O sea, son demasiadas y todas se presentan. Y algunas son contradictorias. Unas dicen que los va a encontrar en Jerusalén, que lo esperen ahí. Otras dicen que se vayan a Judea. Otros dicen que es Pedro el que entra primero. Otras dicen que es María la que llega y ya está abierto. ¿Cómo le hizo, padre? ¿Cómo le hace? Como le hizo la iglesia. La iglesia no oculta esas versiones o esas distintas formas de visualizar o de ver o de experimentar. En ninguna parte, ni en el Génesis, ni en el Apocalipsis, ni en ningún punto intermedio. La iglesia acepta, reconoce, recibe y nos lo ofrece. O sea, la iglesia no se abroga, no se da el derecho de decir, como dicen algunos políticos, yo soy el Estado, yo soy el que digo. Y si no lo hacen, los desaparezco. No pasa eso en la Biblia. Pero bueno, la Biblia no es fundamentalista. Ojo, algunos que leemos la Biblia sí lo somos. Así que voy a hablar mal, mis hermanos separados, que a veces se casan con un solo versículo y se lo saben de memoria y le dicen, pero ¿cuál es el siguiente que sigue? ¿Cuál es el anterior? O sea, dice, yo por ejemplo, me sé muy pocos versículos de la Biblia que pueda decir, o sea, me aprendí algunos porque algún padre buscó una forma, el padre Jorge Loring escogió, buscó formas de que mi mentecita pudiera mantener. Por ejemplo, Primera de Juan 3.14-16. O sea, el pai de Juan. O sea, pi 3.14-16. 3 del 14 al 16 en la Primera de Juan. Y me lo aprendí. El padre Loren así me enseñó. Otra que me aprendí, y fue nomás por Contreras, fue Jeremías 15:16. Así que dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran la alegría y el gozo de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí. Un día llegó un padre bien molesto porque nos vio medio dormidos en la hora de la misa, de la homilía. El padre tenía una voz de un santo. Tiene. Fue mi director espiritual varios años. Pero el punto es que ese día por Contreras llegó y nos preguntó, no sobre la homilía, no sobre las lecturas, no, sobre la lectura de las oraciones de la mañana, del laudes. Y ese día, cuando vi esa, así como que sentí así cuando le hacen así a uno en el corazón, o en un lugar así importante, o sea, que se me quedó grabado.
Yo tenía una gran lección para ese santo sacerdote ese día en manos de su servidor, que pregunta, estoy seguro que nadie se acuerda. Y yo soy Contreras, yo sí me acordaba. Ese día. Entonces, la Biblia no es nada más una historia. No es la historia ni siquiera del pueblo de Israel. Es la historia de la humanidad. Es la realidad humana que se encuentra constantemente siendo retada. El encuentro con la palabra de Dios no es un encuentro para los que nos gustan los días de campo con todos los gastos pagados. No es eso. No es una ida al cine con un combo cuates. ¿Sí saben lo que es el combo cuates? Bueno, el combo que yo pido de hecho es el combo nachos. Que son unas palomitas, unos nachos con extra queso y una soda. Así, padre, ¿cuántas veces ha ido al cine en los últimos 6 años? 2. Me encanta ir al cine. A lo mejor exageré con lo de los 6 años. En los últimos 3, 4 años. Y las 2 veces fui aquí al cine de Rosarito. En estos 2 últimos años. Y fui a ver cómo estaba el ambiente y cómo estaba, si se estaban cuidando, si no se estaban cuidando. Y claro, fui a tijerar las 2 películas que quería ver. Que no me gustó ninguna, por cierto. Otro punto. La Biblia no es un curso sistemático ni de religión ni de moral. A veces pareciera que no ha salido de la primera hoja. No, sí, ya salía, voy a la segunda, pero son como 10. Bueno. Concéntrese, padre. Focus. Muy bien. No es un libro de religión o de moral. A veces pensamos nosotros que todo lo de la Biblia nos sirve para enseñar. ¿Qué tal cuando cierto personaje sacrifica a su hija porque es la primera que ve después de una victoria? ¿Eso es algo como para enseñar? ¿O que David manda matar a Urías porque quiere quedarse con su esposa? Y no porque quiere quedarse, porque está embarazada. ¿Eso está como para enseñanza? La actitud de David después para arrepentirse, sí. Sí. Pues, pero ahí entramos, hay muchas cosas en la Biblia que no reflejan ni personas muy religiosas. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto, después de haber visto las maravillas que hizo el Señor por ellos, como en cuanto se va Moisés un ratito empiezan a bailarle al torito y haciendo cosas peores que las que hacían los egipcios. O sea, todavía más degradadas y depravadas que lo que hacían en Babilonia, que lo que hacían en Sodoma y en Gomorra. Entonces, esto no es, no todo lo que está hecho para que nosotros sigamos al pie de la letra lo que dice. No es un manual de fe, no es un manual de religión, no es un manual que podamos seguir al pie de la letra. Es la experiencia. O sea, la intuición es de donde brota el agua. Aquí uno de los grandes problemas, bueno, no aquí, en San Diego, después de cualquier lluvia cierran las playas de San Diego por la cantidad de bacteria y contaminación que va, porque se descargan los drenajes al río Tijuana. Ahí llegan, las aguas llegan hasta las playas y obviamente no, como allá sí revisan cuánto, aquí nos empezamos a poner, se nos hacen manchas blancas a los que son morenos y manchas negras a los que somos blancos. Y hay veces que traemos salpullido desde el cabello hasta las uñas de los pies. ¿Por qué será eso? ¿Te has metido a las playas? ¿No has visto las descargas? ¿No has visto esto? ¿No has visto lo otro? Entonces,
va a decir, ay padre, le está haciendo mala promoción. En los últimos 15, 20 días, todos los días en los noticieros están sacando las noticias, la cantidad de contaminantes que hay en el agua allá. Y aquí las noticias de aquí, en ninguna ha salido. Nada más allá se revuelca, se ensucia el agua, aquí no se ensucia. Pero bueno, no es un curso de religión ni un tratado moral. La Biblia, ¿qué sí es la Biblia? ¿Qué sí es la Biblia? Hay 3 tipos distintos de conocimientos en las Sagradas Escrituras, en toda la Biblia. 3 tipos. Uno es el de cada época, el de cada lugar, el de cada pueblo, el de cada familia, pudiéramos hablar así de pueblos. Hay un conocimiento. Ese conocimiento que da la experiencia, que da la historia, que da las búsquedas que se tienen. Por ejemplo, yo tuve que ver a una mujer que nació en Estados Unidos, que también es ciudadana mexicana, tiene la doble nacionalidad, pero vivió toda su vida como americana. Se jubiló allá y se vino a vivir aquí a Rosarito. Yo no sabía que había una casa de la cultura en Rosarito, donde hay música, donde hay esto, donde hay lo otro. Y así, padre, pero es que usted no es de Rosarito. Yo soy de Rosarito, antes de que Rosarito fuera Rosarito. Se me queda viendo así como, sí, nací a las 5:10 cuando esto era Tijuana todavía. Entonces, pero no sabía que existía esa casa. De hecho, no sé dónde esté todavía. Tengo la inquietud, la duda, voy a buscar dónde está. Pero bueno, el punto es, tuvo que venir alguien de fuera y presentar la belleza. Y me sorprendió algo que decía esta santa mujer, que cuando llegamos a un lugar nuevo, no queremos transportar lo que ya llevamos a ese lugar, sino se trata de, con una mente abierta, dejarse transformar por el lugar y tener una experiencia distinta. Donde ella vive no había agua y no había tampoco gas. Así era por mina y era por pipa. Así, ¿dónde está eso? Rumbo a Puerto Nuevo, por ahí está. Hizo su casa, no es multimillonaria, ella tiene varios negocios. No, el punto al que voy es, la Biblia nos habla más del camino, más de la experiencia, más de ahora sí dejarse encontrar por Dios, que como si fuera un catecismo. No es un catecismo, habla de la experiencia vital, de la experiencia capaz de darle sentido a la vida. Claro, si a alguien le dicen que va a comer todos los días, aunque le guste mucho, a mí me gustan mucho las sabritas. Pero si me dicen, vas a desayunar, vas a comer y vas a cenar sabritas, no, así no funciona. Entonces, puede haber cosas que queramos que vengan en un paquetito cuando las necesitamos, pero hay veces que nos hace falta que no vengan en el paquetito. O sea, nos hace falta que vengan en otras presentaciones, que vengan en otra. Esta riqueza que tiene la Sagrada Escritura, la Biblia, es la reflexión sobre la fe. No es doctrina. No es doctrina. Es, ahora sí, la fuente de la fe. Y obvio, la fuente es Dios mismo, ¿no? Cuando decimos es palabra de Dios, que la fuente es Dios. Lo que nosotros entendemos, lo que nosotros hemos visto de acuerdo a una experiencia, una reflexión sobre la fe. Y hay veces que tenemos que ser muy, muy austeros, muy humildes. Hay algunas preguntas aquí al final muy divertidas, muy entretenidas. Todavía no llegamos a esa parte del final, ni se emocionen.
pero algunas de las preguntas son: ¿cómo creer en un libro que cuenta que la Tierra fue creada en 7 días y la ciencia nos demuestra que no fue así? Yo le digo. Esa es una pregunta, no queremos respuestas ahorita. Puras preguntas. ¿Cómo puedo creer en unos relatos que contienen tantas contradicciones? ¿Qué interés puede presentar un libro que nos cuenta una historia antigua a la que nos sentimos totalmente extraños? No es mi historia. Así, ¿cómo podemos? Estas preguntas son fuertes. Y voy a decir, y hay más. ¿Por qué le sacamos la vuelta a leer la Sagrada Escritura? Es que no entiendo, es que no sé, es que a lo mejor ocupo un doctorado para leer la Sagrada Escritura. Ay, aguanta. ¿Tienes la Biblia? Sí. ¿Sabes leer? Sí. Entonces encomiéndate a Dios. Y si te sacude, te sacude. Y si te sacude. Claro. Y no ocupa mucho. Un versículo al día a veces es suficiente para atontarnos una semana o 2. Y en el buen sentido de la expresión, ¿eh? Es un libro de recuerdos gracias a los cuales los hombres pueden comprender su destino. Hay una parábola sobre alguien que no entendía cómo leer la Sagrada Escritura, que no le entendía lo que decía. Y a este tal por cual, que trabajaba en una mina, lo mandaron a sacar agua del río en un balde de los que usan en las minas de carbón. ¿Tienen idea cómo son esos baldes? Tienen hoyos. Tienen hoyos, son de tela. O sea, es una especie de canasta de tela. Así son los baldes. Entonces lo mandaron al río a sacar agua en un balde de una mina de carbón. Y fue una vez y regresó, y pues obvio regresó sin agua. Lo volvieron a mandar. Así pasó 3, 4 veces. Y llegó y le dijo: es imposible lo que me estás pidiendo. Nunca voy a traer agua. Nunca voy a poderla poner aquí con ese balde. Y luego le dijo el otro: ahora revisa el balde. ¿Qué le pasó al balde? Estaba limpio. Estaba limpio. O sea, después de tantas veces metiendo el balde al agua, aunque el balde no pueda retener el agua, se purifica, se lava, se limpia. Entonces, aquí a veces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta nosotros. A lo mejor vamos a batallar, sí, pero de que va a haber cosas importantes que van a acontecer en nuestra vida, gracias al acercamiento, gracias a lo que en la Biblia se nos presenta, nos vienen momentos muy difíciles como humanidad, muy difíciles. Y voy a hacer así a la brava, dos detalles o 3. El primero es: el Papa Francisco está preocupado por la posibilidad de una tercera guerra mundial. Así, padre, eso es imposible que vaya a haber una tercera. No, si ya hubo una primera y ya hubo una segunda, es más probable que haya una tercera. O sea, y hace 3 años, proféticamente el Papa dijo, cuando lo de la pandemia, hay que tener cuidado después de la pandemia biológica o de salud, de la pandemia del odio, de la pandemia del descartar al hermano, del no respetarlo y cosas así. De la ambición de poder. De la ambición de poder. Todas estas cosas las dijo en una celebración donde estaba él solo, por cierto, y uno que otro ayudante a lo lejos. Cuando estaba en plena pandemia, cuando estaba el confinamiento, lo más fuerte. Entonces, esa es una. Otra cosa, no nada más es un ataque a nivel de poder y de someter a otros y de que hagan mi santa voluntad a fuerzas aunque no quieran, sino también tenemos problemas hacia adentro de la iglesia. Hay ahorita sectores en la iglesia que se están dando, voy a hablar concretamente de unos grupos en Alemania, de laicos, sacerdotes, obispos, o sea, no estoy dejando a nadie fuera,
que están ahorita en el camino sinodal y que entienden ellos el camino sinodal como un camino democrático, donde lo que diga la mayoría es lo que hay que creer, no importa si el Señor o la Sagrada Escritura dice otra cosa. Y son muchas cosas donde ya dice uno, están así, de ir todavía más extremos que los luteranos que se separaron hace 500 años de la iglesia. O sea, ni los luteranos van tan lejos en algunos de los temas. Varios temas muy fuertes. La familia querida, ¿cómo quería Dios la familia? ¿Qué dice el Génesis? Hombre y mujer los crió. En torno a esto, en torno a otras ideologías que están de moda, no es lo que yo diga. Y si nos ponemos de acuerdo, todos los que estamos de aquí, no vamos a poder decir, vamos haciendo nuestra propia Biblia. No, eso es obra del demonio. O sea, no vamos a hacer otra Biblia. Así como no vamos a poder tener otra revelación o... No. En cambio, una coma sea anatema. Sí, pero no hace falta llegar a ese punto. Sí es así. Pero no sé si los demás escucharon lo que dijo la maestra. Que el que le cambie a la Biblia, a las Sagradas Escrituras, una sola coma, sea anatema. Es una condenación. Es una maldición. Sea maldito, eso significa anatema. Sí, Sí. Entonces, ahí el punto es, no hay necesidad de llegar a un punto fundamentalista. No quiere decir que no sea verdad. Y a lo mejor ahorita no estamos acostumbrados a escuchar esas cosas, pero el punto al que nos vienen cosas muy fuertes hacia afuera y hacia adentro. Ayer y hoy se reunieron los consejeros de seguridad de Estados Unidos a puerta cerrada. Hoy se volvieron a reunir, ahora junto con los abogados más importantes o los legisladores más importantes a puerta cerrada. Y hoy también se reunieron Xi Jinping y Vladimir Putin para tener otra discusión a puerta cerrada sobre. Entonces, este tipo de cosas puede causar problemas. ¿Cómo? ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde voy con todas esas cosas? Esas cosas que están pasando no se van a resolver si seguimos la lógica nada más de lo nuevo, de lo moderno y de la técnica. La técnica no resuelve los problemas. Ninguna técnica, ninguna tecnología resuelve los problemas. ¿Cómo? ¿Se ha resuelto el problema del aislamiento de algunos adolescentes o jóvenes con el teléfono celular o con las redes sociales? No se ha resuelto. ¿Por qué? Porque no se resuelve a base de tecnologías nuevas y cosas. Llegó hace rato una persona a pedirme que si pudiera darle un año sabático a un niño del catecismo, porque tiene demasiadas cosas. Y yo estaba con ganas de cachetear a la señora. O sea, porque para ella era más importante el inglés, era más importante que tuviera tiempo de descansar. Un niño de 9, 10 años, lo que menos ocupa es tiempo para descansar. Sí, va a ocupar tiempo para dormir a lo mejor 9, 10 horas, pero no ocupa tiempo de descanso, ocupa estar invertido. Y invertido en lo mejor. O sea, le dije a la señora, quítele las consolas y los teléfonos y las tabletas y todo eso. Si le hace falta tiempo al muchacho y está, digo, quítele todas las consolas, quítele todos los teléfonos. Así, padre, pero está mal que quite las consolas y los teléfonos. Si nosotros queremos hacer la vida fácil de los demás, eso no resuelve su vida. Aquí hay algo que dice. Hay muchas cosas que nosotros, que no las vamos a comprender al momento, aprender después. La primera vez que me puse a leer la Sagrada Escritura tenía 16 años. Ya había estado en círculos de lectura bíblica.
Dice, padre, ¿cómo tan joven y ya había estado así? Era el chaperón de mi mamá, el que la acompañaba y ella iba a esos cursos. Entonces yo también me los tenía que chutar. Y estando ahí, a las señoras y a las catequistas y a los señores que estaban ahí, le pasaba lo mismo que me pasa a mí con la bebé, con la nieta de la maestra. O sea, pues es la única jovencita que veo en misa, entonces todo lo que hace me hace gracia. Los ojos que hace, los pucheros, las manos, o sea, dice uno, todo lo que hace me es, como dice, muy fresco. Entonces, en esos grupos de círculos bíblicos, tener a un chamaco de 9, 10 años, era como, ¿cómo le llaman a estos? Conejillos de indias, donde preguntaban, porque desde chico era sin filtros, no agregando a los hijos de alguien por ahí. O sea, era sin filtros, entonces todo lo que me preguntaban, contestaba como Dios me daba a entender. Entonces ya había estado en círculos bíblicos, ya había estado en grupo de jóvenes, había sido monaguillo, bla, 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 todo lo demás. En grupo de perseverancia 3 años. Y a los 16 años me entró la espinita de, yo quiero leer la Biblia completa. O sea, desde el principio hasta el final. Y hasta moños me puse porque le planté enfrente al gigante, o sea, mi papá. Mi papá medía 1,87 de estatura y siempre fue muy fuerte. Entonces, yo no alcancé el 1,80, o sea, imagínense, a mis 16 años él todavía estaba grande y muy fuerte. Y voy y me le planto enfrente y quiero leer la Biblia. Muy bien. Hay varias, me dice. No, pero yo quiero leer esa. La de usted. Que era una Biblia enorme, guadalupana. Y yo era la que quería leer. Decía, no, es que esas tiene buenas imágenes, tiene buen comentario, tiene... O sea, estaba bien convencido de Dios, me mandó las palabras justas que tenía que utilizar. Me daban permiso y me dicen, pero no sale de este cuarto. Aparte me prestó su cama para leer, no me podía acercar a esa cama ni de broma ni a ese cuarto. No, yo estaba soñando. Lo mejor es que yo mi propuesta, lo que me comprometí fue a leer 10 minutos diarios. Usualmente me tenían que correr. O sea, ya vente, ya es hora de que te vayas a descansar, ya es hora de que te vayas al trabajo, ya es hora de que te vayas a la escuela, hora de comer, no has comido y ya vas a entrar al trabajo. O sea, no era de que no leyera los 10 minutos. A veces que se me iban 2 o 3 horas, me emocionaba. Pero bueno, hay cosas que no entendí en ese momento. ¡Obvio! Cuando tenía dudas iba y le preguntaba a mi papá, que también ya la había leído. Y si no me quedaba convencido, iba y le preguntaba a mi párroco. Leí esto y se me hace muy grotesco, se me hace muy fuerte, se me hace muy relajado, no me gustó. Esta parte no me gustó, esta parte sí me gustó, esta parte no la entendí. Entonces, sí hay, pero hay cosas que son para comprender después. Esto es un antídoto contra las prisas, es un antídoto contra la mentalidad de los 3 segundos o de los 3 minutos en el micro. Es un antídoto contra esa mentalidad de si no me sirve para ahorita, no sirve para nada. De si no le puedo sacar provecho ahorita, entonces no sirve para nada. Es un antídoto contra eso. La Biblia es un antídoto contra esta cultura de descartar o de microondas o francamente de comprar basura nomás porque nos la venden en la bolsa. La Sagrada Escritura, la Biblia, es una historia de humanidad, historia de amor. Pero no de la aburrida, de las historias aburridas de la escuela, no. Es de esas pasionales. O sea, lo más humano, lo más pasional que podamos imaginarnos. Es una historia de amor. Eso es la Sagrada Escritura, la historia de amor de aquel que se nos revela, de aquel que hace alianza con su pueblo, de aquel que no se cansa de
de estar constantemente buscando a su pueblo para sacarlo de donde está. El pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, decir historia es decir lugar del encuentro con Dios, lugar del encuentro amoroso con Dios, del Dios que perdona, del Dios que salva. Ya casi acaba, ya casi acaba. La Biblia, ante todo, ya dijimos lo que no es, ante todo es un libro religioso. No es un libro de religión, ya había dicho eso. Es un libro religioso. Al estilo de los libros religiosos que hoy nos venden. Esos de autosuperación o esos de algunos partidos políticos, que son libros religiosos, que son libros de religión, por ejemplo. Pero no voy a meterme en eso porque... ¿Cuál es la diferencia? Los libros de religión, de muchas religiones, buscan sacar al hombre de la realidad. Tú aíslate, tú trasciende, tú vete de ti mismo, entra al nirvana. Nirvana quiere decir iluminación interior, pero fuera de ti, no en ti mismo. O sea, la Sagrada Escritura no busca sacarnos a un plano astral o a un plano secundario, a otra dimensión. No. La revelación divina en la Biblia quiere meternos de lleno a la realidad humana. De lleno a la realidad humana. No busca hacer que nos escondamos o que le saquemos la vuelta, no. Que le entres al humano y al humano en ti mismo. La Biblia, ya dijimos que es un libro religioso. Dios en nuestra propia historia. Eso es lo que hace la Biblia. Va a abrirte el laberinto que tienes en ti mismo para que te conozcas. Confer San Agustín. Tarde te conocí, oh dulzura tan hermosa, tarde te conocí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Confesiones de San Agustín. Así, padre, lo leyó. Gracias a Dios. Sí. Y luego me lo apropié y luego pagué el precio porque, digo, ¿cómo me lo apropié? Era de mi papá el libro. Y yo se lo pedí prestado, luego le dije, no se lo voy a regresar, ¿quiere que se lo pague? ¿Me pueden buscar en el internet? No. Hay que Está en la comprar, Paulina. y ya hay que comprar uno bueno, de pasta dura, letra grande. Pasta dura, letra grande, hermoso. Original, es más, si no lo pudiera autografiar mejor. Hay que reconocer a Dios en nuestra historia concreta. Y por último, todavía me quedan algunos segundos. No, ya. En el mío todavía faltan 20 para que sean las 8:01. Y con lo que habló ya se acabó. Vámonos. Por último, la Biblia es una luz en nuestro camino. Y aquí, cuando hablamos de una luz en nuestro camino, hay que entender nuestro camino. La Biblia no es para ningún individuo, es para puras personas. O sea, no está diseñada para alguien encerrado, aislado, que no tiene con quién compartirla. La Biblia es un libro como el Padre Nuestro. Nadie dice Padre mío. O sea, el Padre Nuestro no está diseñado para gente aislada, está diseñado aún para cuando estamos solos rezar por todos. O sea, es fabuloso. O sea, es una luz en nuestro camino. ¿Qué va a haber en nuestro camino? Va a haber descubrimientos, va a haber titubeos, va a haber dificultades, va a haber dudas, va a haber también certezas repentinas, que téngale más miedo a una certeza que a una duda. Las certezas usualmente no vienen de Dios. Téngale más miedo a las certezas que a las dudas. Así, Padre, ¿cómo está diciendo eso?
la única certeza que tenemos es que Dios nos ama y de que Él va a estar con nosotros. Y ya. Esa es la certeza. Después de eso, o sea, que Dios nos ama y que siempre va a estar con nosotros y que no va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Estamos acabando todas las certezas que tenemos. Entonces, cuando haya certezas así, desde que no le voy a dar a este porque es un pecador desgraciado, ten cuidado, porque así hablaban los fariseos y los escribas que no recibieron a Jesús. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar? ¿Qué es lo que nos va a dar la luz en nuestro camino cuando nos encontremos con la Biblia? Entrar en comunicación con lo que Dios nos quiere revelar. Entrar en comunicación con lo que Dios nos quiere revelar, con lo que Él nos quiere dar a conocer. ¿Cómo le llamamos a eso en la vida cristiana? Hay una palabra que lo describe: entrar en comunicación con lo que Dios nos quiere revelar, con lo que Él nos quiere dar a conocer. ¿Cómo le llamamos a esta palabra fundamental en la vida cristiana? Curiosamente, la oración es parte de, pero no la abarca. ¿Una relación? Sí es la relación, pero tiene un nombre técnico, se llama gracia. Se llama gracia. Se llama gracia, se llama regalo, se llama don de Dios. O sea, poder entrar en comunicación con lo que Dios nos quiere revelar y nos quiere dar a conocer, eso se llama gracia.